Vi cómo a mi madre se le cayó un mechón de pelo negro de detrás de la oreja. La suavizaba la cara. Vi que Len también la veía. Ha ido a casa del pobre Reisnich, dijo ella, y volvió a colocarse el mechón caído. Siento haber tenido que interrogarlo, dijo Len. Sí, dijo ella, ningún chico joven sería capaz. No fue capaz de decirlo y él no la ayudó. Tenía una cortada a toda prueba. Mi madre agarró uno de los lápices de encima del papel. Len Ferman la observó dibujar monigotes. Buckley y Nate hacían ruidos mientras dormían en el sofá. Mi hermano estaba acurrucado en posición fetal y un momento después me metió el pulgar en la boca. Era costumbre que mi madre nos había dicho que entre todos habíamos ayudarle a abandonar en esos momentos envidió su tranquilidad. Usted me recuerda a mi mujer, dijo él tras un largo silencio durante el cual mi madre había dibujado un caniche anaranjado, a lo que parecía un caballo azul sometido a una terapia de electroshock. Tampoco sabe dibujar, no era muy habladora. Cuando no había nada que decir, pasaron unos minutos más. Un sol redondo y amarillo, una casa marrón con flores en la puerta, rosas azules y moradas. Ha hablado en pasado. Los dos oyeron la puerta del garaje. Murió poco después de que nos casáramos, dijo él. Papá, gritó Buckley y se le aventó de un salto, olvidando a Nate y a todos los demás. Lo siento, le dijo ella a Len. Yo también lo sé, Susie, dijo él. ¿De verdad? En esta parte trasera de la casa mi padre saludó a Buckley y a Nate con gran alborozo, pidiendo a gritos oxígeno, como hacía siempre que nos embalsamos sobre él tras una dura jornada. Mi madre miró fijamente a Len Fernan mientras mi padre se dirigía al salón desde la parte trasera. Estoy allá abajo esperando, estoy aquí arriba observando. Len Ferman había sido el primero en pedir a mi madre mi foto del colegio cuando la policía aún creía que era posible encontrarme con vida. La llevaba en su cartera con un montón de fotos más. Entre esos niños y desconocidos muertos estaba su mujer. Si el caso se había resuelto, escribía detrás de la foto la fecha de su resolución. Si seguía abierto en su cabeza, aunque no lo estuviera en los archivos oficiales de la policía. La dejaban en blanco. Detrás de la mía no había nada escrito, tampoco detrás de la de su mujer. Len, ¿cómo estás?, preguntó mi padre. Holiday se levantó y meneó la cola para que mi padre lo acariciara. Tengo entendido que ha ido a visitar a Reisnich, dijo Len. Niños, ¿por qué no vais a jugar a la habitación de Buckley? Madre, el detective Ferman y papá necesitan hablar. ¿La ves?, preguntó Buckley a Nate mientras subían la escalera con Holiday a la saga. En mi hermana. No respondió Nate. Se fue un tiempo, pero ahora sé que ha vuelto a carrera y los tres, 2 niños y un perro, subieron a todo correr el resto de la larga curva de la escalera. Yo nunca me había permitido añorar a Buckley, pero por miedo a que viera mi imagen en un espejo o en el tapón de una botella como todos los demás, trataba de protegerlo. Es demasiado pequeño, le dije a Fanny. ¿De dónde crees que salen los amigos imaginarios? Los 2 niños se quedaron un momento sentados bajo el calco enmarcado de una lápida que colgaba al lado de la puerta de la habitación de mis padres. Era una tumba de un cementerio de Londres. Mi madre nos había contado a Lindsay y a mí cómo mi padre y ella habían querido colgar cuadros en las paredes y una anciana
que había conocido en su luna de miel. Les había enseñado a hacer calcos de lápidas en latón. Para cuando yo cumplí los 10 años, habían bajado al sótano la mayoría de los calcos y la marca que había dejado en nuestras paredes de barrio residencial habían sido situadas por alegres grabados que Lindsay y yo nos tumbábamos en el suelo debajo de él. Yo fingía que el caballero que representaba y Holiday, el perro fiel, se acurrucaba a mis pies. Lindsay era la sopa que él había dejado atrás. Siempre acabábamos riendo a carcajadas por muy serias que empezáramos. Lindsay le decía al caballero muerto que una esposa tenía que continuar viviendo, que no podía quedarse atrapada el resto de su vida por un hombre paralizado en el tiempo. Yo reaccionaba de manera tormentosa y enloquecida, pero nunca dudaba mucho. Al final ella descubría a su nuevo amante, el gordo carnicero, que le regalaba trozos de carne de primera calidad, el ágil herrero que le hacía gachos. Está muerto, caballero, decía, es hora de seguir con mi vida. Anoche entró y me besó en la mejilla, dijo Burke. No lo hizo, sí lo hizo. ¿En serio? Sí, ¿se lo has dicho a tu madre? Es un secreto, dijo Burke. Susie me ha dicho que aún no está preparada para hablar con ellos. ¿Quieres ver otra cosa? Claro, dijo Nate. Los dos se levantaron para dirigirse al lado de la casa reservada para los niños, dejando a Holiday dormido abajo el calco. Ven a ver esto, dijo Bulkey. Estaban en mi habitación. Lindsay se había llevado la foto de mi madre. Después de pasárselo bien, también había vuelto en busca de la chapa de Happy Dippy Size Love. Es la habitación de Susie, dijo Nate. Buckley se llevó los dedos a los labios. Había visto a mi madre hacerlo cuando quería que nos estuviéramos callados, y ahora quería eso de Nate. Se tumbó boca abajo e hizo gestos a Nate para que lo siguiera y se retorcieron como Holiday para abrirse paso entre las borras de polvo debajo de mi cama hasta mi escondite secreto. En la tela que cubría la parte inferior de los muebles había un agujero y era dentro de él donde yo guardaba las cosas que no quería que nadie viera. Tenía que protegerlo de Holiday o lo arañaría para intentar arrancar los objetos, esos exactamente los que había ocurrido 24 horas después de que yo desapareciera. Mis padres habían registrado mi habitación esperando encontrar una nota aclaratoria y habían dejado la puerta abierta al salir. Holiday se había llevado el regaliz que yo guardaba ahí. Desparramados debajo de mi cama estaban los objetos que yo había escondido, y Bluke y Nate solo reconocieron uno. Bluke descubrió un viejo pañuelo de mi padre, y allí estaba la ramita ensangrentada y manchada. El año anterior se la habían tragado. Un Bluke de 3 años. Nate y él se habían decidido a meterse piedras por la nariz en nuestro patio trasero, y Bluke había encontrado una ramita bajo el roble al que mi madre estaba a un extremo de la cuerda de tender. Se la metió en la boca como si fuera un cigarrillo. Yo la observaba desde el tejado al lado de la ventana de mi habitación, donde me había sentado a pintarme las uñas de los pies con el brillo morado de Clarissa. Yo estaba perpetuamente encargada de vigilar a mi hermano pequeño, Lindsay. No era lo bastante mayor, creían. Además, ella era el futuro cerebro, lo que significaba que gozaba de la libertad para pasarse esa tarde de verano, por ejemplo, dibujando con todo detalle el ojo de una mosca en el papel milimetrado, con sus 130 lápices de colores Prisma.
Fuera no hacía demasiado calor a pesar de que era verano, y me proponía dedicar mi encierro en casa en embellecerme. Había empezado por la mañana duchándome, lavándome el pelo y haciendo vaos. En el tejado me había secado el pelo al aire y me había puesto loca. Ya me había aplicado 2 capas de brillo morado cuando una mosca se paró en el aplicador del frasco. Hoy Anate hace ruidos desafiantes y amenazadores, y miré la mosca con los ojos entornados para distinguir todos los cuadrantes de sus ojos que Lindsay coloreaba dentro de la casa. Me llegaba una brisa que agitaba los flecos de los vaqueros contra mis muslos. Sucie, sucie, gritaba Nate. Bajé la vista y vi a Bucky tumbado en el suelo. Era el día que yo tenía, explicaba hoy. Cuando hablábamos de recetas, yo lo creía posible, ella no. Alrededor de lo inesperado que había sido todo desde el estallido inicial de mi muerte, tengo la sensación de estar en medio de la erupción de un volcán, escribió en su cuaderno Abigail. Cree que el Fernand tiene razón, excepto Hervey. Mientras escribía, la vela de la ventana no paró de parpadear y pensar de la lámpara de su escritorio. El parpadeo lo distrajo, se recostó en la vieja butaca de madera que tenía desde sus tiempos de universidad y oyó el tranquilizador crujido debajo de él. No atinaba a comprender qué quería de él la compañía para él trabajaba. Se enfrentaba a diario con columna tras columna de cifras. La compañía cometía errores con una frecuencia que daba miedo y tenía más de lo que había temido los primeros días que siguieron en mi desaparición, no ser capaz de mantener a los 2 hijos que le quedaban. Apagó bruscamente la lámpara de encima de su escritorio, dejando sola la vela encendida en su butaca. Y baja, era un lugar en que más gusto se sentía ahora. Era donde a menudo yo lo veía dormir. La habitación era como una cámara acorazada, la butaca como el seno materno, y yo velaba por él. Se quedó mirando a la ventana y se preguntó qué podía hacer. Había intentado cambio en preferencia a la policía, parecía florecer. Era como una linterna de bolsillo a lo lejos. Un haz blanco se movía, desapareció y a través de los jardines en dirección al colegio. Mi padre lo observó. Eran más de las 12 de la noche y la luna no estaba lo bastante llena para distinguir el contorno de los árboles y las casas. El señor que montaba la bicicleta, entrada la noche con su faro en la parte delantera que se activa al pedalear, era demasiado tarde para el señor Stead. Mi padre se inclinó hacia adelante. La butaca verde de su estudio observó cómo la luz de la linterna se desplazaba hacia el campo de trigo en barbecho. Cabrón, susurró, cabrón asesino. Se vistió rápidamente con la ropa que tenía en el estudio, una chaqueta de casa que no se había puesto desde una aciaga cacería. 10 años atrás. En el piso de abajo fue el armario del vestíbulo y cogió el bate de béisbol que le había regalado a Lindsay antes de que ésta mostrara predilección por el fútbol. En primer lugar, apagó la luz del porche. La dejaban encendida toda la noche para mí y no se habían visto con fuerzas para dejar de hacerlo, a pesar de que habían pasado 8 meses desde que la policía había dicho que no me encontrarían con vida. Con una mano en el pomo de la puerta, respiró hondo, hizo girar el pomo y salió al porche oscuro. Cruzó el patio y la calle, y a continuación el patio de donde había visto la luz por primera vez. Pasó junto a la piscina a obscuras y los columpios oxidados. El corazón le latía con fuerzas, pero no sentía nada.
aparte del convencimiento de que George Hervey acababa de matar a su última víctima. Llegó al campo de fútbol a su derecha, dentro del campo de trigo, pero lejos de la zona que le conocía de memoria, la zona que había sido acordada y evacuada, rastreada y excavada. Vio la lucecita, aferró el bate con más fuerza. Por un instante no pudo creer que estaba a punto de hacer, pero luego lo supo con todo su ser. Lo ayudó el viento que recorrió el campo de fútbol junto al campo de trigo y le agitó los pantalones. Lo empujaba hacia adelante a pesar suyo, y todo se desvaneció en cuanto estuvo entre las hileras de trigo. Concentrado únicamente en la luz, el viento ocultó su presencia. El ruido de sus pies al aplastar los tallos se fundió con el silbido y estrépito del viento contra las plantas rotas. «Sé dónde estás», dijo. Yo inundé el campo de trigo. Encendí ojeras a través de él para iluminarlo. Habían desenterrado el cielo, solo podía observar. «Aquí me tienes», dijo mi padre con voz temblorosa. Su corazón palpitaba con fuerza, la sangre llevaba los ríos de su pecho hasta desbordarlos. El aliento, el fuego y los pulmones absorbiendo y liberando mientras la adrenalina salvaba lo que quedaba. La sonrisa de mi madre había desaparecido de su mente, la mía había ocupado su lugar. «Todos duermen», dijo mi padre. «He venido para acabar con esto». Oyó un gemido. Yo quería proyectar un foco sobre el campo, como hacían en escenario apropiado. No reconoció la voz impregnada de odio de mi padre. Brian brotó la temblorosa voz de Clarissa. Mi padre soltó el bate. «Hola, ¿quién anda ahí?» Con el viento los oídos de Brian Nelson, el desgarbado espantapájaros detuvo de su hermano mayor en aparecimiento del colegio. Tarde siempre llega tarde, y se dormía en clases y toda la mesa del comedor. Brian se acercó al campo de trigo con la gigantesca linterna que su padre guardaba debajo del fregadero para casos de emergencia. Por fin oyó lo que diría más tarde, que eran gritos de Clarissa pidiendo socorro. El corazón de mi padre era como una pesada piedra que transportaba dentro del pecho mientras corría y buscaba a tientas los grimoteantes sonidos de la chica. Su madre le tejía mitones, Susie pedía guantes. Tanto frío hacía en el campo de trigo en invierno. Clarissa, la estúpida amiga de Susie, maquillaje del amigado, salvajes de jamón y su bronceado tropical. Chocó a ciegas con ella y le tiró al suelo en la oscuridad. Los gritos de Clarissa le llenaron los oídos y pensaron en los interdiccios rebotando dentro de él. Susie gritó. Él a su vez. Al oír mi nombre, Brian echó a correr relacionado. De golpe su linterna dio botes sobre el campo de trigo y por un deslumbrante segundo iluminó al señor Harvey. Nadie lo vio excepto yo. La linterna de Brian iluminó su espalda mientras se arrastraba entre los tallos altos, atento los gimoteos. De pronto el haz de luz dio en blanco y Brian levantó y apartó a mi padre. Yo empujé una y otra vez los límites inmovibles de mi cielo. Quería alargar una mano y levantar a mi padre llevándomelo lejos. Clarissa se echó a correr y Brian se volvió mi padre. Lo miró a los ojos, pero apenas podía respirar. «Cabrón», exclamó Brian lleno de reproche.
Oí murmullos en la tierra, oí mi nombre. Me pareció probar la sangre de la cara de la cara de mi padre. Alargar una mano para cambiarle los labios cortados con unos dedos y hacer con él mi tumba, pero tuve que volverle la espalda en mi cielo. No podía hacer nada. Atrapada, pero tuve que volver a verla. Por mí quería su celoso amor, pero también quería que se marchara y me dejara. Me habían concedido una triste gracia. De nuevo en la habitación donde la butaca verde conservaba el calor de su cuerpo, apagué la solitaria y parpadeante vela. Me quedé a su lado en la habitación y lo observé dormir a lo largo de la noche. Se había ido desenredando y desvelando la historia. El señor Salmón enloqueció por la tristeza. Había salido al campo de trigo a buscar venganza. Eso encajaba con lo que la policía sabía de él. Sus pertinentes llamadas telefónicas, su obsesión con el vecino y la visita que había hecho ese mismo día el detective Ferman para comunicar a mis padres que pase todas sus buenas intenciones y propósitos. La investigación de mi asesinato había entrado en una fase de estancamiento. No quedaban pistas por investigar. No habían encontrado ningún cuerpo. El cirujano tuvo que operarle la rodilla para reemplazar la rótula por una ruptura que le insulsaba prácticamente la articulación. Mientras observaba la operación pensé en que lo parecido que era coser y confié en que mi padre estuviera en manos más capaces que las mías. Yo había sido torpe en la clase de ciencias del hogar. Siempre me hacía un lío con el extremo en la cremallera y el hilvanado, pero el cirujano había tenido paciencia. Una enfermera le había informado de lo ocurrido mientras se levantaba y frotaba las manos. Él recordaba haber leído de lo ocurrido mientras se lavaba y frotaba las manos. En los periódicos lo que me había ocurrido era de la edad de mi padre y también tenía hijos. Se estremeció al ponerse los guantes. ¿Cuánto se parecía este hombre? Tenía ojos. Se estremeció al ponerse guantes. En la oscura sala del hospital, un tubo fluorescente tumbaba justo detrás de la cama de mi padre. Era la única luz que había en la habitación poco antes del amanecer hasta que entró mi hermana. Ve a despertar a tu padre, le dijo a mi madre a Lindsay. No puedo creer que no se haya despertado con el ruido. De modo que mi hermana había subido, todos sabían ahora dónde encontrarlo. En apenas 6 meses la butaca verde se había convertido en una verdadera cama. No está aquí, gritó mi hermana. Tan pronto como se dio cuenta, se han ido. Mamá, papá se ha ido. Por un insólito instante Lindsay se comportó como una niña asustada. Maldita sea, exclamó mi madre. Mamá, dijo Buckley. Lindsay entró corriendo en la cocina. Mi madre estaba vuelta hacia el hervidor de agua. Su espalda era un manojo de nervios mientras preparaba el té. Mamá, dijo Lindsay, tenemos que hacer algo, ¿no ves? Mi madre se quedó como paralizada con una caja de cereal suspendida en el aire. ¿Qué? Mi madre dejó el té encendido, un fuego, y se volvió. De pronto lo vio. Bulky se había abrazado a su hermana y se escuchaba ansioso el pulgar. No, mamá, tenemos que ayudar a papá. Bulky dejaba de chuparse el dedo. Mi hermano se echó a llorar del pánico y mi hermana bajó los brazos para hacerlo más y hacia mí miró a nuestra madre. A mi madre sabía lo que significaba herido y quién no estaba en casa. Mi madre lanzó a Lindsay una mirada llena de intención. No hay más que hablar. Puedes esperar arriba en tu cuarto o aquí abajo. Conmigo como quieras. Lindsay estaba muda de asombro.
Se quedó mirando a nuestra madre y supo lo que más deseaba hacer, huir, salir corriendo al campo de trigo donde estaba mi padre, donde estaba yo, donde pronto sentía que había trasladado el corazón de su familia. Pero Bulkey seguía apoyando contra ella. Vamos arriba, Bulkey, dijo, puede dormir en mi cama. Él empezaba a comprender que trataban de manera especial y luego te decían algo horrible. Cuando llegó la llamada de la policía, mi madre fue inmediatamente al armario del vestíbulo. Le han golpeado con un bat del béisbol, exclamó cogiendo el abrigo, las llaves y el carmín. Mi hermana se sintió más sola que nunca, pero también más responsable. No podía dejar solo a Bulkey y Lindsay no sabía conducir. Además era lo más lógico, no debía acudir la esposa al lado del marido. Pero en cuanto mi hermana logró hablar por teléfono con la madre de Nate, después de todo el alboroto en el campo de trigo había despertado todo el vecindario, supo que debía hacerlo. Llamó a Samuel. En menos de una hora llegó mi madre de Nate para llevarse a Bulkey y se detuvo en su moto. Delante de nuestra casa. Debía ser emocionante asirse al grupo hermano mayor de Samuel e ir en moto por primera vez, pero ella solo podía pensar en nuestro padre. Mi madre no estaba en la habitación del hospital de nuestro padre. Cuando entró Lindsay solo estábamos mi padre y yo. Se acercó y se quedó de pie al otro lado de la cama y empezó a llorar en silencio. Papá, dijo, ¿estás bien, papá? La puerta se abrió un poco. Era Hal Hackey, un hombre atractivo, alto y delgado. Lindsay dijo que estaré en la sala de espera, pero si necesitas que te lleve a casa. Vio lágrimas de Lindsay cuando se volvió. Gracias, Hal. Si ves a mi madre, les diré que estás aquí. Lindsay agarró la mano de mi padre y escudriñó su cara en busca de movimientos. Mi hermana crecía ante mis ojos. La oí susurrar la letra de la canción que él nos cantaba a las 2 antes de que naciera Bulkey. Él solo había querido tocarla, pero ella gritó, una niña bajita para su edad. Más tarde encontraron el calcetín y el zapato izquierdo. No se recuperó el cuerpo, los huesos están en el sótano de tierra de un viejo edificio de apartamentos. Leah Fox Delacroix, 1969, 12 años. La mató en un sofá cubierto con una funda bajo la rampa de acceso de una autopista con mucho siglo. Se quedó dormido encima de ella, arruinado por el ruido de los coches que pasaban por encima. No fue hasta 10 horas más tarde cuando un vagabundo derribó la pequeña cabaña que el señor Herbert había construido con puertas abandonadas. Cuando él empezó a recoger sus cosas para marcharse con el cuerpo de Leah Fox. Yo veía esa ciudad de tumbas flotantes, frías y azotadas por los vientos, a donde acudían las víctimas de asesinato. En la mente de los vivos veían las otras víctimas del señor Jaime. En el momento en que habían ocupado su casa, esos vestigios de recuerdos dejados atrás antes de huir de esta tierra. Pero ese día me solté para acudir al lado de mi hermana. Lindsay se levantó en cuanto volví a concentrarme en ella. Subimos juntas la escalera. Ella se sentía como los zombies de las películas que tanto les gustaban a Samuel y a Hal, colocando un pie delante del otro y mirando al frente sin comprender. Llegó a lo que equivalía al dormitorio de mis padres en nuestra casa y no encontró nada. Dio vueltas por el pasillo del piso de arriba, nada. Luego entró en lo que había sido mi dormitorio en nuestra casa y encontró lo del asesino.
Era la habitación menos vacía de la casa. Ella hizo lo posible por no mover nada. Al recorrer con una mano los jarrones amontonados en el estante, preparaba para encontrar cualquier cosa a sus tibias extrañas, un cuchillo, un arma. El señor Herbert hacía gritar la llave en la cerradura de la puerta principal. Cuando ella se fijó en el boceto echó al lápiz que tenía delante, era un dibujo de unos tallos encima de un hoyo, un detalle de un estante visto de lado, una chimenea para expulsar el humo de un fuego y, lo que más le impactó, una caligrafía de trazos finos e inseguros. Él había escrito campo de trigo, no haber sido por los artículos del periódico después de hallazgo de mi codo. Ella arrancó la hoja. El señor Herbert estaba en la cocina preparándose algo para comer, el embutido de paté de hígado, por el que tenía predilección, y un bol de uvas verdes dulces. Se le cayeron al suelo las uvas, que aplastó con el pie izquierdo, mientras Lindsay en el piso de arriba corría hacia las persianas y abría la ópsida ventana. El señor Herbert subió los escalones de dos en dos. Mi hermana rasgó la mosquitera, salió el tejado del porche y bajó rodando por él, rompiendo el canalón. Llegó al dormitorio cuando ella aterrizaba entre los arbustos, las zarzamoras y el barro. Pero no se hizo daño, salió milagrosamente. Ilesa, milagrosamente joven, se levantó en el preciso momento en el que llegaba a la ventana y se detenía. 555 Lindsay Salmón con su camiseta de fútbol. Samuel estaba sentado con mis padres y la abuela de Lindsay regresó a casa. «Oh, Dios mío», exclamó mi madre, que fue la primera en verla por las ventanitas cuadradas que había en cada lado de nuestra puerta principal. Y antes de que mi madre la viera, Samuel ya había corrido a colgarse entre ellos. Ella entró cojeando y sin mirar ni a mi madre ni a mi padre, fue derecha a los brazos de Samuel. Dios mío», dijo mi madre al ver la tierra y los rasguños. Mi abuela se detuvo a su lado. Samuel peinó a mi hermana con la mano. «¿Dónde has estado?». Pero Lindsay se volvió hacia mi padre. No se me habría ocurrido una bendición mayor ese día que saber que mi miedo, que se había apoderado de mí, lo que habría supuesto perderla, no solo para mí, para mi padre, mi madre, Burke y Samuel, sino también egoístamente para mí. Fanny salió de la cafetería y se acercó a mí. Yo apenas levanté la cabeza. «Susie», dijo, «tengo algo que decirte». Me llevó a la luz de una de las antiguas farolas y luego lejos de ella, y me dio un trozo de papel doblado en 4. «Cuando te sientas más fuerte, léelo y ve ahí». 2 días después, el mapa de Fanny me condujo a un campo por delante del explorado. En el dibujo se veía una línea de puntos, señalaba un sendero. Nerviosa, busqué una entrada entre las innumerables hileras de trigo. «Miradores», dijo Samuel y se volvió hacia Lindsay. «Las ventanas, cuando se construyen así como una habitación diminuta, se llaman miradores». «¿Te excitan?», preguntó Lindsay sonriendo. «Los dejó en la oscuridad y la lluvia». Me pregunté si Lindsay había notado que los dejé en la oscuridad. Y en cuanto empezaron a desabrocharse las cazadoras, los relámpagos habían parado y había secado el ruido en la garganta de Dios. Entre truenos aterrador.
En su estudio mi padre sostenía en la mano una bola de nieve. El frío del desaparecía bajo la nieve ligera y volvía a aparecer poco a poco. Hal había vuelto de la ceremonia de graduación en su moto, pero en lugar de tranquilizar a mi padre, al proporcionarle cierta garantía de que si una moto había sido capaz de sostener una tormenta y llevar a su conductor a salvo hasta su puerta, otra también podía hacerlo. Pareció buscar en su mente las probabilidades de lo contrario. La ceremonia de graduación de Lindsay le había reportado lo que podía llamarse un doloroso placer. Se había sentado al lado, indicándole llamas. Solicitó sinapsis. Ya no eran tan rápidas como las de gente normal, o al menos así era como se lo explicaba a sí mismo. Era como el tiempo de reacción en las demandas de seguro que él estudiaba. Para la mayoría de la gente había medida de segundos entre momentos en que venían venir algo, otro coche, una roca que bajaba rodando por un terraplén, y en el momento en que reaccionaban los tiempos reaccionó. La reacción de mi padre eran más lentos que los de la mayoría. Te sienta bien el traje, hijo, dijo mi padre. Gracias. Eso le importaba a mi hermano. Quería a mi padre se sintiera orgulloso de él y se había esmerado en arreglarse, pidiéndole incluso a la abuela Lynn esa mañana que le cortara los mechones que le caían sobre los ojos. Esta vez Bulke cerró la puerta del todo, como hacía a menudo. Pedía un minuto antes de cenar, o veía algo por la televisión, o leía artículos del periódico que le provocaban dolor. Abrió el cajón de su escritorio y sacó las fotos con cuatela. Fotos artísticas. Eran temerarias, pero el mejor retrato que había tenido una se lo había hecho en el ángulo de tal modo que su cara llenara todo el cuadro cuando lo sostenías como un rombo. Debí de hacer caso a sus consejos sobre los ángulos de la cámara y la composición cuando saqué las fotos que él tenía ahora en las manos. No había sabido en qué orden iban los carretes ni qué había en ellos. Cuando los habían hecho revelar, había un número excesivo de fotos Holiday y muchas de mis pies en la hierba, borrones giganteos en el aire que eran pájaros y un granulo intento de atardecer sobre el sauce blanco. Pero en un momento dado ya había decidido hacer fotos a mi madre. Cuando mi padre recogió el carrete del laboratorio, se quedó sentado en el coche mirando fijamente unas fotos de una mujer que tenía la sensación de que ya casi no conocía. Desde entonces había sacado demasiadas veces el cajón para cortarlas, pero cada vez que había examinado la cara de esa mujer había tenido la sensación de que algo crecía dentro de él. Le llevó mucho tiempo comprender que era hacía muy poco que sus sinopsis heridas le habían permitido ponerles nombres. Se había vuelto a enamorar. No comprendía cómo de dos personas que estaban casadas, que se venían todos los días, podían olvidar el aspecto que tenían por sí. Tenían que describir de algún modo lo que había ocurrido. Era eso. Y las últimas dos fotos del carrete proporcionaban la clave. Él había vuelto de la casa de trabajo. Yo recordaba que había tratado de mantener la atención de mi madre cuando Holiday se puso a ladrar al oír detener el coche en el garaje. Ya vendrá, le dije, espera. Y esta sí lo hizo. Parte de lo que fascinaba de la fotografía, el poder que me estorbaba sobre la gente que estaba al otro lado de la cámara, incluidos mis propios padres. Con el rabillo del ojo vi a mi padre cruzar
En la otra bolsa de la moto están las zapatillas de deporte. No podían correr con sus trajes de cuero, de modo que quedaron en la ropa interior, la camiseta, lo más cerca de lo que nadie en mi familia estaría jamás, de estas personas que corren desnudas en lugares públicos. Samuel marcó el ritmo, corriendo delante de mi hermana, como habían hecho durante años para que ella no se desanimara. Casi no pasaban coches por la carretera, pero cuando alguno lo hacía, de los charcos de lodo se levantaban una pared de agua y los dejaban a los dos jadeando, luchando por volver a llenarse los pulmones de aire. Los dos habían corrido antes debajo de la lluvia, pero nunca en plena tormenta, para protegerse bajo cualquier rama que colgaran por encima de ellos, aunque avanzando a un ritmo natural que llevaban años practicando, concentrándose en el sonido de su propia respiración y de sus zapatillas mojadas al golpear el asfalto. En un momento dado, al cruzar, chapoteando en un gran charco sin molestarse ya en equivocarlo, ella pensó la piscina local de que habíamos sido socios. Nuestro pelo flotaba, las faldillas flotaban y teníamos las mejillas infladas, disparadas de agua rompiéndose la superficie. Nos llenamos los pulmones de aire y nos destapaban los oídos y reíamos a la vez. Observé a mi atractiva hermana correr a los pulmones y las piernas bombeando. Yo lo vi que utilizaba de nuevo esa habilidad que había aprendido en la piscina, luchando por ver a través de la lluvia, luchando por seguir levantando la piscina, luchando por qué le marcaba Samuel. Y supe que no huía de mí ni corría hacia mí, como alguien que ha sobrevivido a un disparo. El estómago, la herida se había ido cerrando en una cicatriz durante 8 largos años. Había ido cerrado una cicatriz. Estaban en 1 kilómetro de mi casa cuando con intensidad de la lluvia bajó y gente empezó a mirar por las ventanas en la calle. Samuel aflojó la marcha y ella alcanzó. Tenían las camisetas pegadas al cuerpo. Lindsay sintió una punzada en el costado, pero cuando desapareció corrió con Samuel a toda velocidad. De pronto se sorprendió con toda la piel de gallina y sonriendo de oreja a oreja. «Vamos a casarnos», gritó, y se detuvo en seco y la cargó en los brazos y seguían besándose con un coche pasó junto a ellos tocando el claxon. Huesos. ¿No te das cuenta de que los muertos se van cuando deciden dejarte de verdad? Se supone que no tienes que hacerlo, como mucho lo sientes, como un susurro a la ola de un susurro ondulándose hacia abajo. Lo compararía con una mujer en el fondo de una sala de lectura o en un teatro, una mujer en la que nadie se fija hasta que sale a hurtadillas, y entonces solo se fijan en que están cerca de la puerta, como la abuela. Para los demás es como una brisa inexplicable en una habitación cerrada. La abuela murió varios años después, pero aún no la he visto por aquí. La imagino embarrándose en su cielo, vendiendo cócteles de whisky con manera. Vendrá a su debido tiempo, estoy segura. Si os soy sincera, a veces todavía me escabullo para ver a mi familia. No puedo evitarlo, y a veces ellos todavía piensan en mí. No pueden evitarlo. Después de su boda, Lindsay y Samuel se sentaron en la casa vacía de la carretera 30 y bebieron champán. Las ramas de los árboles habían crecido tanto que se habían metido por las ventanas del piso superior y se acurrucaron debajo de ellas, sabiendo que tendrían que cortarlas. El padre de Ruth había prometido venderles la casa si Samuel la pagaba, trabajando como encargado en su negocio de restauración. Hacía
Hacia el final de ese verano, el señor Connors, con la ayuda de Samuel y Bulkeley, habían despejado la parcela e instalado ahí una caravana, que durante el día sería una oficina y por la noche podía ser el cuarto de estudio de Lindsay. Al principio era incómodo por la falta de electricidad y cañerías, porque tenían que ir a casa uno de sus padres para ducharse, pero Lindsay se volcó en sus estudios y Samuel en encontrar los pomos y apliques de la luz de época adecuada. Fue una sorpresa para todos cuando Lindsay descubrió que estaba embarazada. Me pareció que estabas más gorda, dijo Bulk, sonriendo. Mira quién fue a hablar, dijo ella. Mi padre soñaba con el día que podía enseñar a otra niña a construir botellas con barcos en miniatura. ¿Sabías que en ello habría tanta tristeza como alegría, que siempre le recordarían a mí? Me gustaría decir que esto es bonito, que aquí estoy a salvo para siempre, como algún día lo estaréis vosotros. Pero en este cielo no existe el concepto de seguridad, del mismo modo que no existe la cruda realidad. Nos divertimos, hacemos cosas que dejan a los humanos perplejos y agradecidos con el año que el jardín de Bulkeley brotó de golpe y toda la enloquecedora maraña de plantas floreció a la vez. Lo hice por mi madre, que se había quedado y se sorprendió a sí misma contemplándolo de nuevo. Era asombrosa la mano que tenía ella con todas las flores, las hierbas y los hierbajos en ciernes. Y asombrarse fue lo que hizo casi todo el tiempo desde que regresó, asombrarse de las vueltas que daba la vida. Mis padres donaron el resto de mis pertenencias junto con las cosas de la abuela y la organización benéfica Goodwill. Siguieron compartiendo los momentos que sentían mi presencia ahora que están juntos. Pensar y hablar de los muertos se convirtió en una parte totalmente normal de su vida, y escuché a mi hermano Bulkeley tocar la batería. Ray se convirtió en el Dr. Nick, el verdadero doctor de la familia, como le gustaba decir a Ruana, y vivió cada vez más momentos que optó por no cuestionar, aunque su alrededor tenía cirujanos y científicos serios que regían los extraños acompañantes que a veces se aparecían a los moribundos, no fueran productos de los que él había llamado Ruth por mi nombre. Había hecho realmente el amor conmigo. Si alguna vez dudaba, llamaba a Ruth, que se había mudado de un cuarto minúsculo a un estudio del tamaño de un cuarto minúsculo en Lower, que seguía tratando de encontrar la manera de escribir lo que veía y lo que había experimentado, que quería que todos creyeran lo que ella sabía, que los muertos realmente nos hablan, que en el aire que rodeaba a los vivos los espíritus se mueven y se entremezclan y ríen con nosotros. Son el oxígeno que respiramos. Ahora estoy en el lugar que yo llamo este cielo amplísimo, porque abarca desde mis deseos, mis simples, a los más humildes y grandiosos. La palabra que utiliza mi abuelo es bienestar. De modo que hay bizcochos y almohadones y sin fin de colores, pero debajo de este mosaico más evidente hay lugares como una habitación tranquila, a donde puedes ir y cogerle la mano a alguien sin tener que decir nada, sin explicar nada, sin reclamar nada, donde puedes vivir al límite todo el tiempo que quieras. Este cielo amplísimo consiste en clavos de cabeza plana y en la suave pelusa de las hojas
nuevas, en vertiginosos viajes en la montaña rusa y en una lluvia de cenizas que cae, rebota y lleva a un lugar que jamás habrías imaginado en tus sueños de un cielo pequeño. Una tarde completaba la tierra con mi abuelo. Observábamos cómo los pájaros saltaban de copa en copa de los pinos más altos de Maine y sentíamos las sensaciones de los pájaros al posarse y emprender el vuelo por continuación volver a ponerse. Acabábamos en Manchester visitando un restaurante que mi abuelo recordaba de la época en que recorría la costa. Por motivos después de evaluar la situación nos marchamos, pero en el instante en que me volví, lo vi el señor Haber bajando de un autobús. Entró en el restaurante y pidió un café en la barra. Para los no iniciados, según teniendo el aspecto más anónimo posible, salvo alrededor de los ojos, pero ya no llevaba lentillas, ya nadie le detenía a mirar allá de las gruesas lentes de sus gafas. Cuando una camarera, entrada en años, le sirvió café hirviendo en una taza de poliestireno, oyó sonar una campana sobre la puerta a sus espaldas y sintió una corriente de aire frío. Era una adolescente que durante las últimas horas había estado sentada con su Walkman unos asientos más adelante, tarareando las canciones. Él permaneció sentado en la barra hasta que ella salió del cuarto del baño, y entonces la siguió. Lo observé seguirla a través de la sucia nieve amontonada a un lado del restaurante hasta la parte trasera del autobús, donde estaba resguardada siquiera se sobresaltó. Era otro viejo pesado y mal vestido. Él hizo cálculos mientras la nieve y el frío, el barranco que tenía ante ellos, el bosque sin salida al otro lado, y entabló conversación con ella. Son muchas horas de viaje, dijo. Al principio la chica lo miró como si creyera que hablara con ella. Murmuró. ¿Viaja sola? Fue entonces cuando me fijé en ellos colgando en una larga y numerosa hilera por encima de sus cabezas, carambanos de hielo. La chica apagó el cigarro con la suela del zapato y se volteó para irse. Repulsivo, dijo, y echó a andar deprisa. Un momento después cayó el caramano. Era tan pesado que hizo perder el equilibrio al señor Haber. Lo justo fue que, al tambalearse y cayera bruces, pasarían semanas antes de que la nieve del barranco se fundiera lo suficiente para dejar el cuerpo al descubierto. Para dejar que os hable de alguien especial. En el patio de su casa, Lindsay había construido un jardín. La vi arrancar las malas hierbas del tupido y alargado parterre de flores. Retorcía de los dedos dentro de los guantes, mientras pensaba en los clientes que iba a ver ese día en su consulta, cómo ayudarles a dar sentido a las cartas que les había tocado en la vida, cómo olvidar su dolor. Yo recordaba que a menudo las cosas más sencillas se escapaban de lo que yo consideraba su gran cerebro. Toda una eternidad en deducir que siempre me ofrecía a cortar el césped junto a la cerca para jugar al mismo tiempo con Holiday. Ella recordó entonces a Holiday y yo seguí sus pensamientos. Como en pocos años llegaría un momento de comprarle un perro a su hija.
en cuanto la casa estuviera acabada y cercada. Luego pensó que ahora había máquinas que cortaban el césped de poste en poste. La cerca en cuestión de minutos, cuando nosotras nos habíamos llevado horas de gruñidos. Samuel salió a su encuentro y ahí estaba ella en sus brazos, mi dulce bolita de grasa, nacida 10 años después de mis 14 años en la tierra. Abigail Susanne, para mí la pequeña Susie. Samuel dejó a Susie encima de una manta cerca de las flores y mi hermana Millicent me dejó en sus recuerdos donde me correspondía estar. Y en una pequeña casa a unos 8 kilómetros vivía un hombre que sostuvo con el aire mi pulsera de colgantes llena de barro para enseñársela a su mujer. Mira lo que he encontrado en el viejo polígono industrial, dijo. Uno de los tipos de obra me ha dicho que está nivelando todo el solar. Tienen miedo de que haya más grietas como la que se engrullía los coches. Su mujer le sirvió un vaso de agua del grifo mientras él toqueaba la pequeña bicicleta y el zapato de ballet, la cesta de flores y el dedal. Cuando ella dejó el vaso en la mesa, le tendió la pulsera cubierta de barro. Su dueña ya debe de ser mayor, dijo. Casi, no exactamente. Os deseo a todos una vida larga y feliz.